Buenos días, mi nombre es Antonio Aguiló, soy investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y antes que nada quería agradecer al CLAIC, al Centro Latinoamericano de Estudios en Cultura, la oportunidad que me brinda para participar con una conferencia especial, con una conferencia invitada en esta primera edición del Congreso Internacional Online de Estudios sobre Culturas. Una conferencia en la que voy a explorar los vínculos que se establecen entre erotismo y determinadas culturas epistémicas, es decir, determinadas formas sociales de construir el conocimiento. Para ello, sin más dilación, voy a comenzar directamente con una afirmación que es a la vez una invitación de uno de los padres del llamado teatro del absurdo, me refiero a Artaud, que en su libro El ombligo de los limbos afirma que vivir no es otra cosa que arder en preguntas. Si esto es así, yo he preparado algunas preguntas referidas a las cuestiones del erotismo y del conocimiento que de alguna forma nos servirán como combustible, tal vez como combustible ardiente, lo veremos, para ir respondiendo a través de la exposición. La primera pregunta, que es la pregunta clave, la pregunta fuerte sobre la que se sostiene la conferencia, es la siguiente. ¿Es la práctica epistémica, nuestras formas de conocer tal y como las practicamos, nuestras formas de producir, de legitimar y compartir conocimiento, se pueden considerar son una práctica erótica? Esta pregunta, desde luego, resultaría del todo inadmisible para muchos de los regímenes de verdad, como diría Foucault, que están establecidos, para muchos de los dispositivos institucionales hegemónicos, como el conocimiento científico o determinadas formas de concebir la economía, porque para estos dispositivos, para estos regímenes de verdad, que se encargan de decir aquello que se puede decir de lo que no se puede decir, aquello que se puede pensar de aquello que no se puede pensar, aquello que se puede ver de aquello que no se puede ver, aquello que se puede desear de aquello que no se puede o que resulta indeseable, y en definitiva, aquello que existe de aquello que no existe, para muchos de estos regímenes, como decía, esta pregunta resultaría absolutamente inadmisible e intolerable porque estos establecen una separación radical y una relación de absoluta incompatibilidad entre el erotismo y el conocimiento. A partir de estas preguntas pueden desgranarse otras que también responderé a lo largo de la exposición, que son los siguientes, ¿no? ¿Qué significa el eros, la práctica erótica relacionada con el cuerpo, con los deseos, con la intimidad, con la sexualidad, con el amor? ¿Qué significa el eros, entendido en ese sentido amplio, para la producción de conocimiento? ¿Son compatibles o no erotismo y conocimiento? ¿Es posible hablar de una reinvención erótica del conocimiento? Y en caso de ser posible, en caso de poderse llevar a cabo, ¿cómo se efectuaría esta? ¿Desde qué punto de vista? ¿A partir de qué premisas? Para responder a estas preguntas, he formulado básicamente tres objetivos, que son los siguientes. Por un lado, lo que me interesa con esta exposición es reflexionar sobre la relación que se establece entre erotismo, conocimiento y poder. En segundo lugar, comprender cuáles son los efectos de la colonialidad de esos regímenes de verdad institucionalizados en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestros deseos y en nuestros afectos. Y por último, me interesa contribuir a producir un conocimiento en clave descolonial y en clave interseccional sobre la sexualidad, el placer, los sentidos y el cuerpo. Para responder a las preguntas anteriores y para alcanzar estos objetivos, propongo una estructura tripartita que es la siguiente. En la primera parte, la introducción, lo que haré es un breve diagnóstico a partir de lo que Byung-Chul Han, el filósofo, llama la agonía del eros, que nos servirá como un diagnóstico de la situación a partir de la cual podremos observar cuál es la situación de las relaciones amorosas o del amor en las sociedades capitalistas actuales. En la segunda parte presentaré los rasgos característicos de aquello que llamo el imaginario erótico colonial, desde el punto de vista de las epistemologías del sur.
y en la tercera parte presentaré algunas premisas para caminar hacia lo que podría considerarse una erótica descolonial e interseccional. El enfoque en el que me baso bebe de diferentes fuentes. Por un lado, bebe de la sociología y de la filosofía occidental sobre el amor y la sexualidad, a partir de estudios como los de Herbert Marcuse, Erich Fromm, Michael Foucault, Eva Illouz, Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han, que ya he citado, Francesco Alberoni o Roland Barthes, entre otros. Pero también bebe de fuentes epistemológicas descoloniales, como los trabajos de Orlando Fals Borda sobre el sentipensar y de Arturo Escobar en esta misma línea, de Patricio Guerrero Arias sobre el corazonar o de Nelson Maldonado Torres sobre aquello que llama la colonialidad del ser. Pero también se nutre la conferencia de las epistemologías feministas descolonizadoras y despatriarcalizadoras, en concreto de los trabajos de Bell Hooks sobre el amor, de Audre Lorde sobre lo erótico y su lucha contra el patriarcado, y también de los trabajos de Chela Sandoval sobre el amor descolonial. Y por último, otra fuente principal de la investigación son las epistemologías del sur que plantea Boaventura de Sousa Santos. Unas epistemologías del sur entendidas como un conjunto plural de producciones teóricas y prácticas de activismo orientadas, como afirma el propio Santos, a la construcción de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y los grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo, el colonialismo y el heteropatriarcado. A partir de esta definición de las epistemologías del sur, se establecen unas premisas que constituyen el punto de partida de estas nuevas formas de construcción, de producción y de legitimación del conocimiento. La primera premisa, o el primer supuesto del que parten las epistemologías del sur en toda su complejidad y en toda su diversidad, es que todo conocimiento siempre es un conocimiento local, contextual, situado, situacional. La segunda premisa es que en el mundo se produce un desperdicio masivo y sistemático de experiencia humana y por tanto de experiencia epistemológica también, producido por aquello que Santos llama el pensamiento abisal y que después pasaré a explicar. La tercera característica es que la diversidad del mundo es infinita y esta diversidad se traduce de maneras plurales tanto en la teoría como en la práctica. La cuarta premisa es que no hay ninguna teoría que pueda captar esta diversidad en toda su totalidad y en toda su complejidad, sino que aquello que hay, dirá Santos, y después lo veremos, más que una teoría absoluta, una teoría universal, son ecologías de saberes y ejercicios de traducción intercultural e interpolítica entre diferentes experiencias y entre diferentes saberes. La quinta premisa afirma que la comprensión del mundo excede en mucho a la comprensión occidental, a la comprensión occidentalocéntrica del mundo. La sexta premisa, como decía antes, es que es necesario crear, tender puentes de contacto, de conocimiento y de reconocimiento recíproco entre diferentes saberes, entre diferentes experiencias, entre diferentes luchas que tienen lugar en el mundo. La séptima premisa dice que diversidad no quiere decir desunión y que unidad no quiere decir uniformidad. Del mismo modo, luchar por la igualdad no quiere decir luchar por ser idénticos y luchar por ser diferentes no quiere decir luchar por ser superiores, pero tampoco, ni mucho menos, ser inferiores. Como dice Audre Lorde, una activista y una teórica sobre la que después volveré, no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino que es nuestra incapacidad para reconocer, para aceptar y para celebrar esas diferencias lo que hace que muchas veces las diferencias sean clasificadas y sean categorizadas como superiores y otras como inferiores. Entrando en la primera parte, en la introducción,
sobre la agonía del Eros. En un libro reciente llamado Aprendizajes Globales, publicado por el profesor Boaventura y por yo mismo, detectamos lo que llamamos 8 amenazas actuales que constituyen de alguna forma, o entendemos que constituyen, una crisis civilizatoria en el periodo actual de la globalización neoliberal. La primera es la llamada desfiguración del Estado, es decir, brevemente, la apropiación del Estado de muchas competencias estatales por parte de actores globales privados, como pueden ser empresas transnacionales, etc., por parte de poderes no electos. La segunda es la devaluación del trabajo a través de lógicas cada vez más precarias y de lógicas cada vez más de fragilización de las legislaciones laborales y de leyes antisindicales y de criminalización de la protesta. La tercera es la destrucción de la naturaleza. La cuarta es lo que llamamos el vaciamiento de la democracia, la transformación de la democracia liberal representativa en un cascarón vacío de contenido político y ético, sino que básicamente se usa como una mera estructura formal vacía de contenido. La quinta es la llamada mercantilización del conocimiento, la penetración de las lógicas neoliberales de transformación del conocimiento entendido como bien público en un bien privado al servicio de los procesos de acumulación y apropiación capitalista. La sexta, como decía antes, es la llamada criminalización de la protesta social. La séptima tiene que ver con la recolonización de la diferencia, es decir, con la transformación de aquellas características consideradas como diferentes, edad, orientación sexual, género, religión, etnia, etc. Estas diferencias se recolonizan y cuando se recolonizan se inferiorizan respecto a aquella forma de ser, respecto a aquella identidad que se establece como hegemónica y por tanto como superior y que tiene el poder de recolonizar estas diferencias y de subordinarlas e inferiorizarlas. Y la octava es la repatriarcalización de la sociedad. Sobre todo la séptima y la octava lo estamos viendo en los últimos años con la reemergencia global de la extrema derecha en diferentes partes del mundo y de algunas de las ideas que esta extrema derecha global está diseminando por el mundo, como son la cruzada contra la ideología, contra la llamada ideología de género, el supremacismo patriarcal, la misoginia, la LGTBI-fobia, el odio contra la diversidad sexual y afectiva, el racismo en sus diferentes formas o la islamofobia. Lo hemos visto recientemente, en los últimos años, cómo este recrudecimiento de las estructuras patriarcales y cómo esta recolonización de la diferencia, por ejemplo, en el Brasil actual, ha hecho que el diputado John Willis, el exdiputado federal, tenga que exiliarse de Brasil por las amenazas de muerte y un poco antes la activista Marielle Franco fuera asesinada en Río de Janeiro. Bien, en 1956, Erich Fromm publica su libro, su famoso libro, El arte de amar, en el que ya anuncia, de alguna forma, algunos de los elementos de los que se compone esta crisis civilizatoria de la que estoy hablando. Los autores que citaré a continuación se centran básicamente en los efectos principales de esta crisis que ya se comenzaba a intuir, sobre todo, de alguna forma, Fromm la sitúa en el terreno de las sociedades capitalistas industrializadas, todavía el neoliberalismo no está presente, no está ejecutado, pero de alguna forma Fromm ya se avanza a esta crisis civilizatoria y comienza a ver los efectos que el capitalismo tiene en lo que él llama la degradación o la erosión de la experiencia amorosa. Fromm habla en este libro de la destrucción, de la erosión, de la degradación del amor en las sociedades capitalistas avanzadas. Para Fromm, el amor constituye un arte, una técnica que exige conocimiento, que exige reconocimiento y que exige esfuerzo. Mientras que en estas sociedades lo que predominan son formas alienadas de amar bajo los rostros del mercado capitalista y consumista. Fromm, por un ejemplo, son aquellas formas pseudoamorosas de amar como el amor sentimental, en la cual la persona, el sujeto amoroso, satisface sus necesidades amorosas
a través del consumo, compulsivo no, pero del consumo de cine, de literatura, de música, etc. Más adelante, y en el marco de la sociedad neoliberal y globalizada, nos encontramos con el trabajo de Zygmunt Bauman, el sociólogo, Amor líquido, en el que va a hablar, en el que va a criticar la fugacidad de los lazos sexuales y afectivos que se establecen, que él va a asociar con la metáfora de la liquidez, que es esa incapacidad actual o esa dificultad para crear vínculos estables, sólidos y duraderos, ¿no? Ese concepto de amor líquido que se caracteriza por un miedo al compromiso y que está inserto dentro de una cultura consumista, inmediatista, donde lo que prima es el placer vacío, el placer pasajero y la instrumentalización del otro, de la otra persona, para la satisfacción de intereses personales, básicamente, y en la cual una sociedad en la que la experiencia amorosa se presenta básicamente o se concibe sobre todo como mercadería. En este contexto, Byung-Chul Han publica su famoso libro La agonía del Eros, en el que habla de la crisis del amor, de que esta crisis de la experiencia, este empobrecimiento, como diría Walter Benjamin, este empobrecimiento de la experiencia amorosa, tiene que ver para él con la inseparable, aquello que él llama la inseparable erosión del otro, de la alteridad. Una erosión del otro, que dice Chul Han, tiene que ver con el excesivo narcisismo, con el excesivo culto egoísta a la mismidad. Por ejemplo, dice él, el hecho de hacerse selfies y de llenar las redes sociales de selfies tiene que ver con este culto narcisista a la mismidad, a la personalidad de uno mismo, donde lo que predomina, en el caso de relacionarnos con el otro, es una relación de posesión o, en el peor de los casos, una relación de desaparición del otro o de dominio del otro, en medio, dice él, de una sociedad cada vez más narcisista, más pornográfica, más exhibicionista, más consumista, más depresiva, más agotada y más cansada. En medio de este cuadro, de este diagnóstico, a partir de básicamente teóricos occidentales de la sociología y de la filosofía amorosa, nos preguntamos, y recuperando un poco el diagnóstico de Byung-Chul Han sobre la agonía del Eros, cabe preguntarse cuáles son las condiciones epistémicas y las condiciones culturales subyacentes a esa erosión, a esa desaparición del otro. ¿Cuáles son esas condiciones que hacen que se produzca, que sea posible descalificar al otro como irrelevante o valorarlo, a alguien o a algo, desde el punto de vista erótico, aquel que nos interesa aquí, como deseable o como no deseable? Dicho de otra forma y conectando un poco con el principio, ¿cuál es ese régimen de verdad, en términos Foucaultianos, que está establecido y que nos dice aquello que puede considerarse deseable y aquello que puede considerarse no deseable? Para responder a esta pregunta, y ya entro en la primera parte de la exposición, a continuación voy a perfilar, a partir del referencial teórico de las epistemologías del sur, y en concreto de la epistemología del sur que propone Boaventura de Sousa Santos, voy a perfilar los contornos de aquello que llamo el imaginario erótico colonial hegemónico en la modernidad occidental. Bien, en 2007, Sousa Santos publica un artículo titulado Más allá del pensamiento abisal, en el cual sostiene que el pensamiento occidental moderno es un pensamiento abisal. ¿Qué significa esto? Que es una forma de pensamiento, una forma de construir la realidad y de percibirla y de reproducirla que divide esta realidad en dos regiones diferentes y contrapuestas. La región que él llama de este lado de la línea y la región llamada del otro lado de la línea. Bien, estas regiones, este pensamiento abisal, de alguna forma, está inspirado en una ontología o se fundamenta en aquello que puede llamarse una ontología del no ser, en tanto que se crea una estructura ontológica, aquello que es y aquello que no es, aquello que existe y aquello que no existe, binaria y contrapuesta, que sitúa el nosotros como un elemento central y los otros o ellos como un elemento periférico, inferior, colonizado o recolonizado actualmente. Además,
de la ontología del no ser, este pensamiento abisal tiene entre sus fundamentos la idea de inexistencia, es decir, la división entre ambas regiones, entre este lado de la línea y el otro lado, es tan radical que lo que queda en el otro lado de la línea abisal es expulsado de la realidad y en consecuencia es declarado inexistente a todos los niveles. Es decir, como decía Byung-Chul Han, en este caso el otro desaparece por estos mecanismos, por esta ontología del no ser y por esta producción sistemática y social de no existencia. Obviamente, una de las características de este pensamiento abisal que divide, como he dicho, la realidad en dos lados, es el eurocentrismo. ¿Por qué? Porque es el lado de nosotros, de este lado de la línea, que eleva las categorías, que eleva a patrón universal el conocimiento y las experiencias, la historia, la memoria, en definitiva, del ser humano o del hombre, del varón blanco, burgués, heterosexual y occidental, legitimando así respecto al otro lado de la línea, pero también dentro de este lado de la línea, respecto a poblaciones que están dentro inferiorizadas, como pueden ser mujeres, poblaciones LGTB, personas con discapacidad, personas pobres, legitimando el colonialismo, tanto interno como externo, el imperialismo, el genocidio o las políticas epistemicidas de asesinato y eliminación de formas de conocimiento y de sus sujetos, como puede ser la caza de brujas en la Europa moderna. Además, este pensamiento abisal construye una narrativa histórica evolucionista, que lo que hace es colocar al otro, a la alteridad, a ese construido como otro, en un estadio diferente, y cuando decimos diferente, siempre quiere decir atrasado, inferior respecto al presente europeo u occidental. La característica principal, dice Santos, de ambos lados de la línea, es la imposibilidad de copresencia entre ellos. Y además es un pensamiento que es productor, por un lado, de humanidad, pero por otro, en contraposición, de subhumanidad. Vemos aquí una estructura muy rudimentaria de lo que es ambas regiones. Tenemos en la parte superior este lado de la línea, que sería aquello que Frantz Fanon, en la ontología de Fanon, llama la zona del ser, que sería la zona de creación de humanidad, donde habitan élites imperiales, sujetos oprimidos occidentales, proletarios, mujeres, sujetos LGTBI, y donde las normas sociales se rigen por aquella dinámica que Santos llama regulación y emancipación. Sin embargo, en el otro lado de la línea abisal tenemos la llamada también, desde el punto de vista de la ontología fanoniana, la zona del no ser, las zonas de creación de subhumanidad o de infrahumanidad, los condenados de la tierra, que decía Fanon, donde residen todos aquellos sujetos, pueblos, grupos, individuos oprimidos no occidentales, pueblos indígenas, afros, inmigrantes sin papeles, ciudadanos no occidentales, etc. Y donde la lógica ya no es la lógica de regulación y emancipación, sino la lógica de apropiación y violencia. Hay que decir que esta línea no es inmutable, sino que es una línea fija y además una línea discontinua y que permite de alguna forma influencias, interpenetraciones entre ambos lados de la línea. Es decir, una mujer que trabaja en un país del norte global es una mujer con derechos mientras está en el espacio laboral, pero cuando sale del trabajo y llega a casa, tal vez esa mujer puede ser víctima de violencia de género o de terrorismo doméstico y entonces en ese espacio considerado privado, en ese espacio doméstico, en ese espacio despolitizado, ya pasa a ser un sujeto construido como un sujeto inferior, un sujeto subhumano, donde las lógicas por las cuales se rigen ya no son las de regulación y emancipación a través de derechos laborales reconocidos, sino lógicas de apropiación y violencia por parte de su maltratador. Por tanto, no son líneas inmutables, no son líneas separadas, sino que constantemente, digamos que ambos lados de la línea se interpenetran y se están nutriendo. Dice Santos que este pensamiento abisal lo que hace es basarse y producir 5 monoculturas,
Cuando hablamos de monoculturas, hablamos básicamente de lógicas de pensamiento y de acción que tenemos naturalizadas y encarnadas en nuestro pensamiento y en nuestra práctica cotidiana. Estas monoculturas son los siguientes. La monocultura del saber y del rigor, que te dice qué conocimiento es el verdadero, básicamente el conocimiento científico, y que produce una forma de inexistencia, una forma de no existencia, que es el ignorante. Todo aquello que no pase por los cánones de cientificidad establecidos y considerados objetivos como tales que constituyen el conocimiento, en mayúsculas, es considerado folclore, superstición, rito, idolatría, etc. La segunda monocultura es la monocultura del llamado tiempo lineal, que tiene una forma de producir inexistencia, que es el atrasado, el residual, de alguna forma, todo aquello que no se rige por los patrones temporales, cronológicos del tiempo lineal irreversible. La tercera es la monocultura de lo universal y de lo global, cuya forma de producir inexistencia es lo local frente a lo global y lo universal. La cuarta monocultura es aquella de la productividad capitalista, que produce inexistencia social declarando como improductivo a todas aquellas lógicas de producción, de distribución y consumo de bienes que no se rigen por, digamos, el sentido común capitalista de acumulación de bienes, de acumulación infinita, etc., de beneficios, etc. Y la última monocultura es la monocultura de la naturalización de las diferencias, que tiene que ver con lo que decíamos antes, que lo que hace es, cuando hay una diferencia, sea una diferencia física, epistémica, una diferencia intelectual, una diferencia de edad, una diferencia de religión, de etnia, lo que hace es categorizar, clasificar esa diferencia como una diferencia natural, no como una diferencia socialmente construida, y por tanto como una diferencia inferior respecto a aquella identidad que se considera superior. Dice Ramón Grossfogel, sociólogo, que esta estructura, este pensamiento global, hegemónico, lo que hace es crear una serie de jerarquías globales que él identifica en las siguientes. Establece este pensamiento una jerarquía en lo racial que sitúa, como decía antes, al hombre blanco en la cúspide, una jerarquía de género que privilegia al varón y en concreto al varón heterosexual, una jerarquía sexual y de organización familiar que prima lo que podríamos llamar la familia nuclear tradicional, padre y madre casados con hijos, una jerarquía espiritual en la que priman las religiones occidentales, las religiones del libro y en concreto el cristianismo, una jerarquía epistémica donde las experiencias y los conocimientos de los sujetos del norte global, de los países de Occidente, podríamos decir, son aquellas que cuentan y las que se universalizan, una jerarquía lingüística en las que estas lenguas también son las que se universalizan, una jerarquía estética sobre qué es lo bello, qué es lo feo, una jerarquía pedagógica, las formas de enseñar, de producir conocimiento pedagógico, aquello que se enseña en la escuela, etc. Una jerarquía de medios de comunicación, una jerarquía de edad, el hombre adulto, joven, por encima de las personas mayores y de los niños, una jerarquía ecológica y una jerarquía económica en la que el capitalismo también está situado en la cúspide. Ahora bien, y vamos entrando en materia, y esta es mi aportación, a estas jerarquías globales que Ramón Grossfogel conceptualiza, hay que añadir otra que podría clasificarse o denominarse como una jerarquía erótica. Es decir, este pensamiento abisal también produce un sistema de valores sexuales amorosos imperantes. Desde mi punto de vista, esta jerarquía erótica, abisal, se caracteriza o está caracterizada por tres dispositivos que todavía están operativos. Aquello que llamo un régimen de visibilidad erótica, ahora explicaré en qué consiste, la heteronormatividad y, en tercer lugar, la llamada colonialidad de género, por María Lugones. Bien, cuando hablo del primer elemento de esta jerarquía erótica, es el régimen de visibilidad sexual o régimen de visibilidad erótica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a las diferentes maneras
en las que una determinada sociedad reconoce y vuelve visibles, fijaos aquí está la dicotomía visible-invisible, la dicotomía existente-inexistente, reconoce y vuelve visibles ciertos acuerdos afectivos, amorosos, sexuales, al tiempo que controla otras maneras de relacionarse por medio de la vigilancia moral, de la represión de su expresión política e incluso, podríamos decir, de la desaparición y de la erosión, recuperando el lenguaje de Byung Han. Y en suma, mediante el mantenimiento de esas otras expresiones afectivas, de esos otros acuerdos amorosos y sexuales en el ámbito de la discreción y de la invisibilidad. Si tuviéramos que establecer, que traducir esta definición en imágenes o en gráficos, esta definición del régimen de visibilidad erótica, con el esquema de la línea visal, podríamos decir que esa línea se establece en las dos regiones, en la región visible, en la región de este lado de la línea, y la región invisible, como ahí veis, en la región del otro lado de la línea. En el lado visible, y llevando a cabo, reproduciendo gráficamente las jerarquías que he citado, las principales, algunas de ellas, tenemos el ser humano blanco frente, en el lado invisible, en la región del otro lado, el ser humano no blanco. Tenemos en el lado visible de esta jerarquía erótica al varón masculino, al varón, mientras que en el otro lado tenemos lo femenino, la mujer. Tenemos la sexualidad heterosexual en este lado de la línea visal, mientras que en el otro lado tenemos todas aquellas sexuales consideradas periféricas, desviadas, invertidas, subalternas, enfermas, etc., como queráis llamarlo, dependiendo de la época y del modelo, del paradigma en el que os situéis. Tenemos en este lado de la línea la sexualidad considerada canónica, hegemónica, que es la sexualidad reproductiva, mientras que en el otro lado de la línea visal tenemos aquellas sexualidades no reproductivas que se rigen por otros criterios que no son la reproducción biológica. Tenemos identificado con este modelo al hombre racional, mientras que en el otro lado de la línea tenemos todas aquellas expresiones consideradas como emocionales o irracionales que se invisibilizan, se producen como inexistentes o como inferiores respecto al lado visible. Y por último, tenemos en el lado visible de esta jerarquía de lo blanco, de lo masculino, de lo hetero, de lo reproductivo y de lo racional, el espacio público. Mientras que en el otro lado, en la jerarquía de lo no blanco, de lo femenino, de lo LGTBI, de lo no reproductivo y de lo emocional, tenemos que todo esto corresponde al llamado espacio considerado privado. Bien, aquí con otro gráfico tenemos un poco el triángulo de lo que supondría toda esta jerarquía, que sitúa en la parte, en el vértice, en la parte superior, sitúa, como decía, a los varones heterosexuales blancos y casados, mientras que en la parte inferior, en la base de la pirámide, se situarían todas aquellas identidades sexuales subalternas que de manera global formarían parte en algún momento o de manera sistemática del concepto de subhumanidad. A las mujeres, consideradas y aún siguen siendo consideradas en muchos contextos subhumanas, las personas LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex, a los niños, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las personas negras o a las personas portadoras, por ejemplo, de VIH. Todos estos sujetos, situados en la base, no tienen reconocidas en el lado superior, en el lado de la humanidad, no reconocen todas sus formas de amar, todas sus experiencias eróticas y todos aquellos conocimientos afectivos y sexuales y aquellas cosmovisiones eróticas de las que son portadores. Esta jerarquía sexual, esta jerarquía erótica abisal, tiene algunas creencias o algunas ideas fuerza que están en la base y que ahora no voy a entrar en ellas porque no tengo tiempo, sino que me limitaré básicamente a enunciar por si queréis investigar por vuestra parte. Algunas de las creencias que sostienen esta jerarquía abisal sexual son las siguientes: la hegemonía o la superioridad indiscutible del alma o de la razón sobre el cuerpo. Un cuerpo entendido, por ejemplo, como Platón en el Fedón, como un cuerpo cárcel, un soma sema, va a ser en griego el juego de palabras que Platón va a hacer, o en el cristianismo como un cuerpo pecado, básicamente productor de pecaminosidad.
o incitador a la pecaminosidad. Otra de estas creencias es el falocentrismo, la sexualidad muchas veces reducida a su expresión genital y en concreto a su expresión falocéntrica, a la penetración. Además, es una jerarquía que se basa en dicotomías de oposición, en dicotomías muchas veces irreconciliables entre el cuerpo y el alma, entre la razón y la emoción, entre el hombre y la mujer, entre otras. Es una jerarquía donde el placer es un mero goce sensorial, carente de cualquier contenido ético, político y epistémico. Es una actividad individual o en algunos casos entre individuos, pero que no carece de ninguna potencialidad transformadora, sino que se limita a un goce, digamos, sensible. Otra de las creencias, como he dicho antes, es la familia nuclear y, como también he dicho antes, otro credo de esta jerarquía sexual, de esta jerarquía erótica, amorosa, es la finalidad reproductiva del sexo. El segundo elemento, como he dicho antes, frente a este régimen de visibilidad que hace que todo esto, todas estas características se sitúen del lado visible y por tanto del lado hegemónico, del lado dominante, del lado racional, del lado deseable. La segunda característica, como decía antes, además de este régimen de visibilidad, es la llamada heteronormatividad, que Barnett y Berland la definen del siguiente modo. Constituye la heteronormatividad aquel conjunto de instituciones, de estructuras de comprensión y de orientaciones prácticas que no solo hacen que la heterosexualidad parezca coherente, es decir, organizada como sexualidad, sino también que sea privilegiada. Su coherencia es siempre provisional y su privilegio puede adoptar varias formas, que a veces son contradictorias. Pasa desapercibida como lenguaje básico sobre aspectos sociales y personales, se la percibe como un estado natural o también se proyecta como un logro ideal o moral. Respecto al último elemento de esta jerarquía erótica, tenemos la colonialidad del género, un concepto introducido y teorizado y desarrollado por María Lugones. Hablamos de una construcción colonial para racializar, para jerarquizar y para generizar a las personas, básicamente a través de identidades sexuales y de identidades de género. Lo que hace esta colonialidad de género es crear un binarismo de género entre hombres y mujeres, básicamente. Otra vez potencia el factor reproductivo del sexo monogámico y lo que hace es legitimar la dominación masculina heterosexual y la subordinación femenina y también de la población homosexual. Bien, estos tres elementos, la colonialidad de género, la heteronormatividad y este régimen de visibilidad heterosexual, que están interpenetrados, que actúan en común, que se alimentan e interconectan uno de otro, constituyen aquello que podríamos llamar la colonialidad del amor. Es decir, una forma de concebir un dispositivo, de concebir, de institucionalizar, de ver y de practicar el amor, una cosmovisión amorosa que pasa por un patrón eurocéntrico o nortecéntrico, fundado y basado en las experiencias de Occidente, por tanto eurocentrado, que es patriarcal, como he dicho, que es clasista, porque también se rige por las experiencias de la cultura burguesa y está basado muchas veces en una lógica mercantilista, como también veíamos al principio, a partir de Bauman y de Byung-Chul Han, es racista, como hemos visto, y es heterosexista binarista. ¿Cuáles son, para ir acabando con esta primera parte, cuáles son algunos de los mecanismos de control y disciplinamiento de los deseos, de los cuerpos y del erotismo que presenta este pensamiento abisal en el terreno sexual, en el campo de la jerarquía erótica? Bueno, pues por ejemplo, la institución matrimonial como una forma de regulación social, ¿no? O la medicalización o patologización en el caso de determinadas identidades sexuales, por ejemplo, transexuales o homosexuales. La criminalización también o la penalización de determinadas identidades y prácticas sexuales. O, por ejemplo, la clasificación desigual. En el imaginario, por ejemplo, que tiene que ver
con las mujeres negras o con algunas mujeres construidas como exóticas, ¿no? Se las exotiza, o en algunos casos a otros o a otras se los bestializa, por ejemplo en el caso de la sodomía. También a través de mecanismos religiosos, otro mecanismo de control y de disciplinamiento, de, digamos, docilización de los cuerpos y de los afectos, es la culpabilización, ¿no? Básicamente a través de la religión. Y uno muy potente es la mercantilización o la objetificación, la transformación del cuerpo y de sus experiencias básicamente en un objeto de uso y de consumo. Entrando en la segunda parte, bueno, antes de entrar, claro, ¿qué tiene que ver todo esto con la cuestión del conocimiento? Pues tiene que ver porque esta jerarquía abisal, sexual, esta jerarquía erótica, se traduce también o tiene que ver con una determinada forma de construir el conocimiento, que pasa por los siguientes parámetros. El conocimiento se considera una actividad y un producto de la racionalidad, que es imparcial, porque se basa en la dicotomía sujeto-objeto, se basa en ese dualismo, el sujeto apartado del sujeto, un sujeto libre o independientemente de emociones, descargado de emociones, y que se considera un sujeto neutral. Además, un conocimiento universal y que es producido básicamente por un cuerpo, y aquí tanto el platonismo como el cristianismo, como sobre todo en la modernidad el cartesianismo, han jugado un papel fundamental, un cuerpo absolutamente separado de lo que es la mente, de la res cogita, de la sustancia pensante, un cuerpo entendido como una sustancia material, extensa, pero de alguna forma pensado, separado, como decía, de esa sustancia pensante, que es una sustancia incorporificada, descorporificada, una sustancia abstracta, una sustancia ahistórica, pero de alguna forma asociada, de alguna forma vinculada en la práctica con ese sujeto blanco, con ese sujeto dualizado, que se compone de cuerpo y alma, pero el cuerpo está escindido y aquello que produce el conocimiento es un ser humano abstracto, descarnado. Bueno, pues este modelo de conocimiento es el modelo que está asociado a esta estructura erótica, a esta estructura que nos dice aquello que es deseable y que guarda una íntima relación con la construcción del conocimiento por parte de un determinado sujeto. Bien, entrando ya en la última parte, para una erótica descolonial, lo que me interesa es responder a las siguientes preguntas. ¿En qué medida podríamos decir que un giro epistémico puede expandir el significado de la sexualidad y del erotismo más allá de este modelo colonial dominante, de esta jerarquía colonial abisal impuesta desde la modernidad occidental? Y otra pregunta, ¿qué significa erotizar el conocimiento, digamos, en ese sentido emancipador, en ese sentido de ampliar la sexualidad y el erotismo más allá de la mirada colonial dominante? Es decir, ¿de qué forma lo epistemológico puede, ese giro epistemológico, ampliar y subvertir la categoría del erótico, tal y como la entiende, como hemos visto, esa jerarquía abisal, pero también de qué forma lo erótico puede conectar, puede impregnar lo epistemológico y puede también, de alguna forma, transformar nuestra práctica epistemológica, puede reinventarla, puede renovarla, como formulaba al principio de la exposición a través de esa pregunta. ¿Se puede reinventar el conocimiento en clave erótica, en una clave erótica descolonial y en una clave erótica interseccional? Dicho de otra forma, ¿se pueden rearticular conceptos como deseo, placer, cuerpo, saber y afectividad en el marco de otro entramado epistemológico más allá y en contra de ese pensamiento abisal, de esa colonialidad, digamos, del amor, de esa colonialidad amorosa fundada en el pensamiento abisal? Mi respuesta es que sí. Y para ello me baso, me inspiro en varios conceptos o en varias fuentes teóricas. Una de ellas es el concepto de danzar la vida, de un autor llamado Roger Garaudy, en ese título del mismo libro, a veces traducido como danzar la vida y otras veces como danzar su vida.
En todo caso, dice Garaudy, a partir de esta pregunta que he lanzado, ¿cómo podemos erotizar el conocimiento y en qué consistiría esa erotización del conocimiento frente a la deserotización, frente a la desaparición de lo erótico provocada y producida por esa lógica abisal, imperante también en la producción de conocimiento? Dice Roger Garaudy, erotizar nuestra relación con el mundo, no solo con el conocimiento, sino con el mundo, y darle estilo al movimiento de nuestro cuerpo y nuestra vida consiste, y esto es fundamental, en la recuperación de las dimensiones perdidas, abro paréntesis, podríamos decir de las dimensiones olvidadas, de las dimensiones subalternizadas, de las dimensiones ocultadas, de las dimensiones construidas como inferiores, de las dimensiones subhumanizadas, siguiendo con el lenguaje del pensamiento abisal, consiste en la recuperación, dice, de las dimensiones perdidas, despertando en nosotros el deseo de expresar todo nuestro ser. Bien, el concepto de danzar la vida, que me interesa para aplicar un poco, para dialogar con el conocimiento, es cómo podríamos danzar el conocimiento, ¿no? Bien, pues danzar la vida se concibe o tiene que ver con un modo de vivir mediante el cual el cuerpo humano activa experiencias que nos enlazan, que nos conectan y que nos armonizan con el cosmos, con la totalidad de lo existente, que nos conectan como seres humanos, que nos aproximan y no que nos distancian, que nos aproximan con la complejidad y con el flujo caótico de la vida. Tiene que ver con un cuerpo entendido como un movimiento rítmico respecto a todo lo que habita. Siendo así, y voy avanzando, siendo así, respecto a este movimiento que tiene que ver con aquello que habita, a esta conexión, las epistemologías del sur nos proponen 5 formas de conectar, de alguna forma, de conectarnos y de ir más allá del pensamiento abisal y de establecer relaciones ecológicas, interacciones sustentables, no siempre pacíficas, pero interacciones sostenibles de conexión con aquello que nos rodea. Y en este caso son 5 lógicas ecológicas. La primera es la llamada ecología de saberes, que tiene que ver, digamos, con el diálogo entre saberes para dar lugar a nuevas formas de producir el conocimiento, de legitimarlo, de compartirlo, de apropiárnoslo y de sentirlo. La segunda tiene que ver con la ecología de las temporalidades, es decir, con la superación de aquella monocultura del tiempo lineal, con el reconocimiento de que en circulación social existen diferentes concepciones de temporalidad, no solo el tiempo lineal y reversible, el tiempo cíclico, el tiempo de los ancestros, el tiempo de espiral, por ejemplo, del que hablaba Vico, Giambattista Vico, en el Renacimiento. Bueno, la ecología de los reconocimientos, enfrentada a aquella monocultura de la clasificación social del otro como diferente, que nos habla de reconocimientos iguales, de reconocimientos en plano de igualdad, donde las diferencias son reconocidas, pero desde un punto de vista horizontal, desde un punto de vista de la igualdad. La ecología de las productividades, frente a aquella monocultura de la productividad capitalista, en la que son reconocidos o se reconocen otros criterios de producción que no pasan por la acumulación infinita de beneficios, por ejemplo. Y frente a la monocultura de lo universal y lo global, la ecología de las escalas, que lo que hace es, de alguna forma, reunir diferentes escalas de acción, lo local, lo regional, lo universal, etc., donde todas ellas son importantes y no solo una que se impone y sofoca a las demás. Pues bien, a partir de aquí, lo que me interesa es dar, en el contexto de las epistemologías del sur, y a partir de este un poco, digamos, preámbulo que nos ha facilitado Roger Garaudy con este concepto de erotizar la vida, a partir del concepto de danzar la vida, de reconectarnos con el todo de alguna forma, a partir de esta metáfora de la danza y del movimiento, lo que me interesa es dar algunas premisas desde las epistemologías del sur que nos pueden servir para esa práctica de erotizar el conocimiento desde las epistemologías del sur, como decía. La primera es la necesidad de autorreflexividad.
Y cuando digo autorreflexividad, me estoy refiriendo a la necesidad imperiosa de reconocer y combatir en nuestras prácticas epistémicas, en nuestras prácticas de investigación, a reconocer y combatir las marcas del colonialismo, o si lo preferís, de la colonialidad, aquí los voy a usar como sinónimos, inscritas en la memoria colectiva de los pueblos y de los sujetos colonizados. Pero también autorreflexividad respecto a lo que supone recuperar los saberes, las voces, las experiencias y las identidades, así como también las memorias de los subalternos. Autorreflexividad que también nos invita a acabar con la invisibilidad de dicho conocimiento popular, laico, plebeyo, campesino, indígena, de las mujeres, para legitimarlo y para llevarlo al terreno de la visibilidad, para ponerlo en un diálogo horizontal, en un diálogo equilibrado, en un diálogo de reconocimiento recíproco con aquellos conocimientos considerados legítimos, rigurosos, verdaderos y, en definitiva, conocimiento sin más. La segunda premisa, además de la autorreflexividad necesaria, es que para erotizar el conocimiento y para erotizar nuestras prácticas de investigación hay que tener el coraje para mirar hacia otros horizontes y pensar fuera de los límites epistémicos impuestos por el pensamiento dominante. En este caso, por el pensamiento, por la jerarquía sexual dominante que ya he explicitado. Ello supone tomar en serio las perspectivas, las cosmologías de pensadores y pensadoras del sur global, a partir de los cuerpos y de los lugares que muchas veces han sido racializados, generizados y sexualizados por las epistemologías dominantes. En tercer lugar, erotizar el conocimiento desde las epistemologías del sur significa o tiene que ver con producir nuevos significados y también con resignificar palabras, conceptos, teorías que muchas veces nos fueron robadas o nos fueron impuestas. Vamos a ver dos ejemplos. Uno es el concepto del erótico y otro es el concepto de cuerpo, a partir de una autora, Audre Lorde, y el segundo, el concepto de cuerpo, a partir de un autor, de un poeta, Walt Whitman. Por ejemplo, pienso en conceptos como placer, amor, deseo, erotismo, cuerpo, género. ¿Es posible resignificar estos conceptos desde una óptica contrahegemónica? ¿Es posible rearticularlos y de alguna forma ponerlos a dialogar dentro de la narrativa epistemológica que construimos y que formamos parte en nuestros trabajos de investigación, en las universidades, en nuestra experiencia docente? Bien, Audre Lorde, sobre todo, lo que hace es resignificar el concepto del erótico. Dice Lorde en su libro La extranjera, la hermana: lo erótico es como una semilla que llevo dentro. Cuando se derrama fuera de la cápsula que lo mantiene comprimido, fluye y colorea mi vida, con una energía que intensifica, sensibiliza y fortalece toda mi experiencia. Fijaos, una semilla que llevo dentro. Cuando se derrama fuera de la cápsula, fluye. Otra vez el fluir del que hablaba Garodí a través de la danza y del baile. Ese fluir respecto a todo lo que existe y con todo lo que existe. Sigue Lorde. Cuando hablo del erótico, hablo de una manifestación de la fuerza de vida de las mujeres. Aquí ya está vinculando concretamente la cuestión del erótico con la cuestión de las mujeres, de aquella poderosa energía creativa cuyo conocimiento y uso estamos reclamando en nuestro lenguaje, en nuestra historia, en nuestros bailes, en nuestros amores, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Fijaos qué perspicacia, qué capacidad de análisis y de visión la de Audre Lorde, que está diciendo que esa poderosa energía creativa y fluyente que es lo erótico, tal y como lo entiende, la están reclamando porque ha sido desterrada, por eso la reclaman, de su lenguaje, del lenguaje de las mujeres, por parte del patriarcado heterosexista, ha sido desterrada de sus bailes, de sus danzas, de sus amores, porque reducidos muchas veces a una mera experiencia genital, y a eso se reduce muchas veces el erotismo patriarcal, ha sido desterrada de nuestros trabajos, ya no solo del conocimiento, sino de todas las dimensiones de la vida, del trabajo e incluso de nuestras vidas.
Sigue en otro fragmento Audre Lorde. Lo erótico, para mí, funciona de distintas maneras. Y la primera es proporcionar el poder, es decir, lo erótico da poder, diríamos con una palabra que se ha puesto muy de moda, empodera. La primera es proporcionar el poder que proviene de compartir profundamente cualquier búsqueda con otra persona. Compartir la alegría, bien sea física, emocional, psíquica o intelectual. Fijaos que está yendo, aquí está definiendo, perfilando una concepción del erótico que no tiene que ver solo, aunque también, con la cuestión física, sino que tiene que ver, como dice ella, con una cuestión física, emocional, psíquica o intelectual. Esa alegría, bien sea de este tipo, forma un puente entre quienes la comparten, que puede ser la base, ese puente, para comprender mucho de lo que no se comparte entre ellos y disminuye la amenaza de sus diferencias. Sigue Audre Lorde respecto a su reflexión sobre lo erótico y el erotismo. Dice, hay muchos tipos de poder, usados y no utilizados, reconocidos o no. Fijaos, el pensamiento abisal, reconocido, no reconocido, usado, no usado, legitimado, no legitimado. Lo erótico, dice, es un recurso dentro de cada uno de nosotros, que se encuentra en un plano profundamente femenino y espiritual. Fijaos, femenino, lucha contra el patriarcado heterosexista, Audre Lorde, activista feminista negra lesbiana, que se encuentra profundamente en un plano profundamente femenino y espiritual, es decir, más allá de lo puramente físico, espiritual, entendido en un sentido amplio, si queréis cultural, firmemente enraizado en el poder de nuestro sentimiento no expresado o no reconocido. Para perpetuarse, y este fragmento es clave, para perpetuarse, toda opresión debe corromper o distorsionar esas diversas fuentes de poder. Es decir, dicho en otros términos, lo que hace el patriarcado, la opresión, lo que hace el capitalismo, otro sistema de opresión y de creación de desigualdad, lo que hace el colonialismo, básicamente lo que hace el pensamiento abisal, a través de la reconfiguración de estas tres lógicas de poder, capitalismo, heteropatriarcado y colonialismo, lo que hace es corromper o distorsionar lo erótico, es decir, esa fuente de poder. ¿Cómo lo corrompe o cómo lo distorsiona? A través de todos los mecanismos de disciplinamiento que ya hemos visto. La medicalización, la culpabilización, básicamente, entre otros, no repetiré. Bueno, pues lo que hace es corromper o distorsionar esas diversas fuentes de poder dentro de la cultura de los oprimidos, que pueden proporcionar energía para el cambio. Lo erótico es un motor de cambio. Para las mujeres esto ha significado una supresión, fijaos, todo está conectado, una supresión del erótico. Leyéndolo en los términos de Byung-Chul Han, para las mujeres esto ha significado una erosión o una desaparición del erótico en el universo femenino. Lo erótico, entonces, para Lorde, dentro de esta política que erotiza los conceptos y que les devuelve otro significado renovado, más allá de los significados hegemónicos establecidos, lo erótico es una fuerza ética y una fuerza política latente en las mujeres. Es una fuerza lúdica, porque tiene que ver con el placer, por supuesto, con el goce sensorial, con la plenitud cuando se realiza algo. Y ese algo no tiene por qué ser un coito falocéntrico o coitocéntrico. Puede ser, dice Lorde, ver una puesta de sol, dar a luz a una idea, montar una estantería, leer un libro, gozar con una experiencia estética, con un cuadro, por ejemplo. Pero además de lúdica, lo erótico es una potencia creativa, que tiene la capacidad, la fuerza para crear comunidad, para crear resistencia y para crear sororidad, para crear hermandad entre las mujeres, en tanto que permite compartir ese poder, esa fuerza reprimida por el patriarcado heterosexista y por el capitalismo. Y es también una fuerza disruptiva, en tanto que ofrece, que abre la posibilidad de disrupción y de insubordinación y de enfrentamiento a esas líneas abisales establecidas por el heteropatriarcado racista, por el colonialismo y por el capitalismo.
El segundo ejemplo que os quiero traer de la poética de Walt Whitman es el concepto de cuerpo eléctrico de Walt Whitman en su poema Yo le canto al cuerpo eléctrico, donde Walt Whitman, a diferencia de de esos paradigmas dominantes que han configurado la visión del cuerpo desde la antigüedad y hasta la modernidad, el platonismo y el neoplatonismo, el agustinismo sobre todo, el cristianismo, el tomismo y el agustinismo, y en la modernidad el cartesianismo, a partir de esas lógicas dominantes, bueno, pues Walt Whitman escribe ese poema, Yo le canto, yo celebro, yo le canto al cuerpo eléctrico, donde presenta una concepción del cuerpo que tiene que ver muchísimo, con ese lanzar la vida del que hablaba Gaudí. Y allí, en ese poema, el cuerpo, la sexualidad se presenta no como una experiencia dolorosa ni culpabilizante, sino como una experiencia gratificante, liberadora. Además, apuesta ese poema por desculpabilizar y por dignificar el placer corporal y sexual. Y además, el cuerpo aquí constituye una vía de maduración, de reconocimiento del otro, es decir, de conocimiento interpersonal y de reconexión con la naturaleza, con el cosmos. Un poco también en la línea de lanzar la vida de Gaudí. Además, aquí el cuerpo no es una estructura dicotómica enfrentada a un elemento intelectual, espiritual y material como es el alma, sino que es una unidad armónica, material, entre el cuerpo y el alma. Y así lo expresa poéticamente Walt Whitman cuando dice, en ese largo poema, del que aquí presento brevemente un fragmento, el seno, los pechos, los pezones, la leche del pezón, las lágrimas, la risa, el llanto, las miradas de amor, la amorosa inquietud, las erecciones. Afirmo que estas cosas no solo son los poemas del cuerpo, sino también del alma. Podríamos reflexionar sobre otros conceptos en clave descolonial, que lo que hacen es resignificar o traer nuevos conceptos. Por ejemplo, pero no tengo tiempo, solo los menciono por si queréis entrar en ellos, el concepto de amor de Bell Hooks, donde el amor no es un sentimiento que te invade, sino que son muchas cosas, es un acto de la voluntad y es una acción participativa, entre otras cosas. O por ejemplo el concepto de Chela Sandoval del amor descolonial. O también podríamos reflexionar, solo para que veáis un poco por dónde van las orientaciones, sobre el corazonar o el sentipensar de los pueblos mayas, de los pueblos celtales y tzotziles, de los altos, por ejemplo, de Chiapas. Reflexiones que podéis encontrar también en los trabajos de Arturo Falsborda y sobre todo también de Orlando Falsborda y sobre todo de Arturo Escobar. En cuarto lugar, erotizar el conocimiento desde las epistemologías del sur implica reconocer la imposibilidad de justificar por parte de cualquier teoría las relaciones de poder que producen desigualdades, explotación y dominación. En quinto lugar, implica adoptar una mirada relacional, una mirada contextual y una mirada compleja sobre los problemas del mundo. Recordad precisamente que una de las premisas iniciales que decía al principio es que todo conocimiento para las epistemologías del sur es un conocimiento local, un conocimiento contextual y un conocimiento situado. Lo que pasa es que muchas veces después ese conocimiento se convierte, como dice Boaventura de Sousa, en un localismo globalizado. Bien. En sexto lugar, erotizar el conocimiento significa tomar partido a favor de los que sufren injusticias y apostar ética, política y epistémicamente por sus procesos de lucha y por la riqueza de sus saberes, experiencias y enseñanzas. En séptimo lugar, significa apostar por la pluriversidad, es decir, apostar metodológicamente por una ecología de saberes que pone en diálogo diferentes proyectos políticos, éticos y epistémicos, en diálogo horizontal, en pie de igualdad y ver qué conexiones, qué ecologías de saberes, qué nuevas producciones de saber, como decía al principio la definición de la epistemología del sur, pueden surgir de esos movimientos, de esas luchas, de esos encuentros entre saberes.
Aquí están las 5 ecologías que decía antes: ecología de los saberes, ecología de las temporalidades, ecología de los reconocimientos, de las productividades y de las escalas. Pero puede haber otras. En octavo lugar, erotizar el conocimiento quiere decir también adoptar una perspectiva interseccional. Y esto implica reconocer, y ya lo hemos visto de alguna forma en el ejemplo de Audre Lorde, implica reconocer que existen diferentes tipos de opresiones, pero que todas ellas tienen básicamente la misma raíz, y es la falta de respeto a la diferencia. Por ejemplo, el heterosexismo, la heteronormatividad, la raíz principal es la falta de respeto a la diversidad o a la disidencia sexual, a la diferencia sexual. En el caso del racismo, es la falta de respeto a la diferencia étnica. En el caso, por ejemplo, del clasismo, a las diferencias económicas, etc. Bien, el mismo objetivo tienen, como decía antes, existen diferentes opresiones, pero todas tienen la misma raíz, la falta de respeto, y además comparten un mismo objetivo, que es dominar y que es subordinar o eliminar la diferencia. Por tanto, hay que tener en cuenta que los procesos de construcción de las identidades de las personas, del cuerpo, de la sexualidad y el género, están atravesados por un cruce complejo entre diferentes marcadores, digamos, de opresión, entre diferentes clasificadores de la opresión, como son la raza, el género, la clase, la orientación sexual. Ejemplo, el racismo y la homofobia y el sexismo a través de la supremacía blanca, masculina, hetero. El ser humano, como veíamos, digamos, en aquella pirámide, en aquella jerarquía sexual abisal, el ser humano blanco, casado, masculino, hetero, es el que se pone en la cúspide, cuyas experiencias se universalizan, y todos esos marcadores, blanco, hetero, cristiano, masculino, burgués, se entrecruzan y dan lugar también a opresiones múltiples, a opresiones entrecruzadas, como por ejemplo el patriarcado capitalista sexista, heterosexista. Por tanto, la interseccionalidad es un llamamiento a luchar unidos contra las diferentes opresiones, en el sentido de evitar jerarquías absolutas y descontextualizadas de la opresión. En noveno lugar, erotizar el conocimiento significa superar el conformismo y asumir de alguna forma una pedagogía de la indignación, del cuidado y de la esperanza. Y en décimo lugar, resumiendo y para ir concluyendo, erotizar tiene que ver con los 3 ejes normativos de los que se ocupan las epistemologías del sur, que son descolonizar, despatriarcalizar y desmercantilizar la vida y la existencia. Y son estas 3 lógicas y esta propuesta epistemológica la que, como decía antes, hemos presentado en este libro, publicado este año, Boaventura de Sousa y yo, Aprendizajes globales, descolonizar, desmercantilizar y despatriarcalizar las epistemologías del sur. Espero que les haya gustado y esta ha sido mi aportación al Congreso. Muchas gracias.